¿El ejército ruso ha comenzado de forma oficial ejercicios militares nucleares? ¿Qué pretende Vladimir Putin con ellos? ¿Será verdad que se está preparando Vladimir Putin para presionar el botón nuclear en contra de Ucrania, lanzando ojivas nucleares tácticas en contra de varias posiciones del ejército ucraniano? Pues de esto y mucho más hablaremos a fondo en el video del día de hoy, peregrinos. Les advierto que se abrochen sus cinturones, porque en el video del día de hoy hablaremos a fondo de niveles nucleares que se están desatando en Rusia y en Occidente. Pónganse cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. El tema es que las fuerzas rusas comenzaron la primera etapa de ejercicios ordenados por el presidente Vladimir Putin para simular la preparación para el lanzamiento de ojivas nucleares tácticas. Rusia ha vinculado los ejercicios a las declaraciones que estipula son beligerantes de funcionarios occidentales, incluyendo las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que según Rusia crean amenazas de seguridad. ¿A qué se está refiriendo Putin con estas supuestas declaraciones de Emmanuel Macron? ¿Por qué dicen desde Rusia que estos ejercicios para preparar un posible ataque nuclear por parte de Rusia con ojivas tácticas tiene que ver con declaraciones de Emmanuel Macron? Recuerden que por allá del 26 de febrero en París, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que Occidente no debía de descartar la posibilidad de enviar tropas militares a Ucrania. Dijo que no para luchar directamente en contra de los rusos, sino que más bien para labores de entrenamiento y capacitación de nuevas tropas ucranianas, aproximadamente de 150,000. Cuando Macron dijo esto, inmediatamente desde Rusia se pusieron a trabajar y encendieron las alarmas, asegurando que las declaraciones de Emmanuel Macron lo único que estaban haciendo era incendiar el de por sí ya caliente ámbito geopolítico en tensiones entre Rusia y Occidente. Desde Rusia, Vladimir Putin dijo que si un entrenador o capacitador militar o tropa francesa pisaba el territorio ucraniano, entonces Rusia podría utilizar ojivas nucleares, porque entonces se estaba poniendo en riesgo realmente la seguridad e integridad territorial de Rusia. Y recuerden que en la Constitución rusa se estipula que Putin puede presionar el botón nuclear única y exclusivamente si la integridad territorial de Rusia está en juego. Analistas nucleares creen que los ejercicios militares rusos nucleares están diseñados como una señal de advertencia de Putin para disuadir a Occidente de involucrarse más en el conflicto en contra de Ucrania. Es decir, véanlo así, peregrinos, Putin no es que se esté preparando para presionar el botón nuclear y lanzar ojivas nucleares tácticas en contra de Ucrania, sino que más bien está demostrando que tiene la capacidad de lanzar estas ojivas nucleares tácticas en contra de Ucrania para evitar que Occidente envíe tropas o capacitadores al territorio ucraniano. Pero si me lo preguntan a mí, como vimos en la noticia anterior, en uno de los videos del día de ayer, yo les comentaba que Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, ya había dicho que había ya firmado un acuerdo con los franceses para que en las próximas semanas capacitadores franceses visiten los campamentos de entrenamiento de los ucranianos. Los países occidentales han proporcionado poderío militar e inteligencia a Ucrania, pero han evitado enviar tropas militares. Además, el Ministerio de la Defensa dijo que la primera etapa del ejercicio involucró misiles Iskander y Kinzhal, de alguna forma diciendo desde Rusia que estos dos misiles de largo alcance y aparentemente hipersónicos rusos podrían portar ojivas nucleares tácticas y alcanzar objetivos ucranianos. Y seguramente ustedes estarán preguntando, peregrino, ¿por qué escuchamos ojivas nucleares estratégicas y ojivas nucleares tácticas? ¿Cuál es la diferencia? Pues no coman ansias, peregrinos, porque les voy a platicar más adelante exactamente qué consiste la diferencia entre las tácticas y las ojivas nucleares estratégicas. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia se dijo que el objetivo de estos ejercicios militares nucleares es asegurar que las unidades y equipos estén listos para el uso de combate de armas
armas nucleares no estratégicas para responder y asegurar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. Hay que decir también, peregrinos, que los ejercicios militares involucran fuerzas de misiles en el distrito militar del sur de Rusia, que limita con Ucrania e incluye partes de Ucrania controladas por Rusia. Es decir, que estos ejercicios militares nucleares Rusia los está realizando no en el territorio ruso, sino en el territorio que Rusia controla en Ucrania. Es decir, que puede ser en cualquiera de las 4 regiones ucranianas que Rusia ha anexionado vía ilegal, en cualquiera de las 4 que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. Además, se dijo desde Rusia que Bielorrusia, un aliado estrecho y cercano de Rusia, donde Rusia además el año pasado dijo que desplegaría armas nucleares tácticas, también está participando en estos ejercicios militares nucleares. Entonces, vamos a hablar de las diferencias de ojivas nucleares tácticas y estratégicas. Las ojivas nucleares estratégicas, peregrinos, son aquellas que pueden acabar y arrasar con ciudades enteras. Son parecidas a las que se utilizaron en contra de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con Hiroshima y Nagasaki, mientras que las ojivas nucleares tácticas, aunque también tienen un poder de destrucción masivo, están enfocadas en acabar con batallones y un cierto número de enemigos militares que el enemigo tiene desplegados en una región, como por ejemplo, imagínense que Rusia lanza una ojiva nuclear táctica en contra del territorio ucraniano, pues el objetivo no sería acabar con toda Ucrania, sino única y exclusivamente con ciertos batallones defensivos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero independientemente de esta diferencia, peregrinos, en cuanto al poder de destrucción de las tácticas y de las estratégicas, en todo el mundo se cataloga como lo mismo, como la utilización de ojivas nucleares, independientemente de si son tácticas o estratégicas, se condenaría de igual forma. Y ahora la pregunta es, ¿realmente Putin se atrevería a utilizar sus ojivas nucleares tácticas? Yo le respondería a bote pronto, peregrinos, que yo creo que no, que yo creo que Rusia no se atrevería por una razón muy importante, porque perdería el apoyo y el respaldo de su principal aliado y sostén económico, de China. Y es que recordemos que Xi Jinping ha dicho que China está abierta y contundentemente en contra de que Rusia utilice ojivas nucleares, ya sean estratégicas o tácticas, en contra del territorio ucraniano. Algunos analistas occidentales creen que el poderío militar nuclear no estratégico ha adquirido mayor importancia en la estrategia de Rusia desde el inicio del conflicto contra Ucrania. En teoría, el uso de tal poderío nuclear táctico podría sorprender a Occidente sin desencadenar necesariamente una guerra nuclear total, precisamente por lo que les digo, peregrinos, porque no es lo mismo utilizar una táctica que una estratégica. Muchos coinciden en que si Rusia utiliza estas ojivas nucleares tácticas en contra de Ucrania, que no son tan devastadoras, Occidente tal vez no entraría en una guerra nuclear total con Rusia, pero nadie quiere averiguarlo, peregrinos. Nadie quiere estar en esa situación en la que Occidente se está planteando si sí o no ataca con ojivas nucleares estratégicas a Moscú. Rusia tiene aproximadamente unas 1558 ojivas nucleares tácticas, es decir, no estratégicas, según la Federación de Científicos Americanos, mientras que las tropas están practicando la obtención de munición especial, que son las ojivas nucleares tácticas para misiles Iskander, equipando vehículos de lanzamiento y avanzando de forma encubierta a posiciones destinadas. Entonces los ejercicios nucleares estuvieron enfocados en implantar esas ojivas nucleares tácticas en los misiles de largo alcance y supuestamente hipersónicos rusos, y además estuvieron llevando a cabo acciones moviendo los lanzadores de estos misiles balísticos de forma encubierta.
Además, unidades de aviación rusas están practicando la colocación de ojivas especiales en misiles hipersónicos Kinzhal y volando a áreas de patrulla designadas. Es decir, que por un lado Rusia podría lanzar misiles balísticos desde lanzadores en tierra y también desde bombarderos estratégicos. Videos del ministerio mostraron misiles siendo transportados en un convoy de vehículos militares y colocados en posición para disparar. Los militares occidentales observaron muy de cerca los ejercicios para obtener conclusiones sobre el tiempo de advertencia si Rusia desplegara tales ojivas nucleares tácticas, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los ejercicios deberían enviar una señal muy clara de advertencia a Occidente de no enviar tropas a Ucrania. ¿Y qué hicieron los aliados occidentales al respecto? ¿Se quedaron de brazos cruzados? Pues no, peregrinos. Francia llevó a cabo la prueba de un misil de largo alcance, también equipado con ojivas nucleares. De alguna forma Francia diciendo: ¿estás refiriéndote a mí directamente en esos ejercicios nucleares? Pues yo te demuestro que también tengo el poderío militar suficiente para alcanzar cualquier parte de tu territorio con mis ojivas nucleares, también tácticas. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Rusia pudiera estar utilizando ojivas nucleares tácticas en el territorio ucraniano? ¿Ya sabían esta diferencia entre las ojivas nucleares tácticas y las ojivas nucleares estratégicas? Y por último les preguntaría, ¿a final de cuentas creen que los aliados occidentales aprueben el envío de tropas al territorio ucraniano? Y bueno, peregrinos, entramos a la sección que les encanta, a la de responder a alguna de sus preguntas que me hicieron llegar a través de los comentarios. Recuerden lo que siempre les digo: si quieren que una de sus preguntas pueda aparecer al final de uno de mis videos, no olviden dejármela en la zona de los comentarios. Yo la selecciono al azar y espero de todo corazón que les toque, para que vean que realmente valoro todo el apoyo y todos los comentarios que hacen a mis videos, porque sin ustedes, peregrinos, yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo. Entonces vamos con la pregunta del día de hoy, que la hace Benjamín Cerros y nos dice: saludos, peregrino, soy de El Salvador. Me gusta tu estilo de periodismo, muchas gracias. ¿Para quién es más importante Ucrania? ¿Para Europa y la OTAN a fin de expandirse militarmente, o para la Federación Rusa con sus ambiciones de expandir territorio? ¿Qué tiene de especial Ucrania para que se haya convertido en un detonante de una posible tercera guerra mundial? Bueno, primero te respondo la primera parte de la pregunta. Te diría que hay que dejar bien en claro que no es lo mismo el concepto de expansión hacia Ucrania que tiene la OTAN y los aliados occidentales al mismo que tiene Rusia. Para Rusia es una cuestión de integridad territorial, porque para los rusos Ucrania es parte de su territorio. Recuerden, peregrinos, que cuando existía la Unión Soviética y Ucrania era parte de la Unión Soviética, era Kiev la capital de la Unión Soviética, no era Moscú. Por eso ven qué tan importante es para el pasado ruso y sobre todo para Putin el territorio ucraniano, porque Putin, recordemos, nació en Ucrania, no en Rusia. Ahí entendemos la importancia que tiene para Putin el territorio ucraniano. Ahora, por otro lado, los aliados occidentales con la OTAN aceptan a cualquier territorio que quiera unirse al bloque si eso les beneficia. La OTAN no va a buscar a un país para anexionarlo. Son los países los que solicitan unirse a la OTAN y después la OTAN les presenta la serie de requisitos que tienen que cumplir para adherirse al bloque. Se dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la OTAN se comprometió con Rusia a que no se iba a expandir hacia el este, cerca de sus fronteras. Y se dice que esto fue un acuerdo de palabra, pero no hay ningún documento firmado. Por eso la OTAN dice, bueno, se comprometieron en palabra los líderes en ese entonces, pero no hay nada firmado, y por eso nosotros, si nos conviene, vamos a admitir a cualquier país que quiera unirse a nuestras filas, como por ejemplo es el caso de Ucrania. Entonces, no es lo mismo que la OTAN se expanda porque los países solicitan unirse a la OTAN ejerciendo su libertad de decisión,
su libertad de países soberanos, a lo que está intentando hacer Rusia de anexionar partes de Ucrania por un pasado soviético. Eso por un lado. Y por otro, la importancia de Ucrania para Rusia es muchísima, peregrinos. Porque, y bien nos lo preguntó Benjamín, porque con Ucrania Rusia tendría muchísima salida en el Mar Negro y por ende mucha presencia militar a niveles navales y mucha exportación de comercio también a través del Mar Negro. Por eso para Rusia era importantísimo invadir vía ilegal la península de Crimea, porque con la península de Crimea automáticamente tiene la oportunidad de poner a la flota naval rusa en el Mar Negro, que inclusive ahí se encuentra, cada vez menos por los ataques con drones marítimos ucranianos. Y para Occidente, Ucrania representa el poder decir que la democracia, las libertades individuales, el globalismo, el capitalismo y todos los valores occidentales siguen firmes y siguen de pie. Si Rusia obtiene una victoria total en Ucrania, créanme que eso desencadenaría ahora sí la decadencia total de Occidente y de sus valores. Y eso los aliados occidentales interpretan que pone en riesgo no solamente a Occidente, sino a todo el mundo por el creciente surgimiento de líderes autoritarios como Putin, Xi Jinping de China, Kim Jong-un de Corea del Norte, Bashar al-Assad en Siria o Ali Khamenei en Irán. Eso es lo que te podría contestar. Hay que diferenciar el expansionismo de la OTAN porque los países quieren unirse a la OTAN. Rusia no es que esté anexionando Ucrania porque Ucrania quiere anexionarse a Rusia. Los está invadiendo para implantar su visión en toda esta región de Eurasia, es decir, de Asia y Europa. Y no hay ningún acuerdo firmado de la OTAN o algún compromiso en el que la OTAN se comprometiera a no expandirse hacia el este. No hay ningún acuerdo. Se dice que fue de palabra, pero bueno, la palabra de los que dieron su palabra en aquel entonces hoy ya no están con vida. Muchas gracias por tu pregunta, Benjamín, y saludos hasta El Salvador. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.